Su clase, pueden sentarse, iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Amén. Ven, Joana. Estamos estrenando a Joana, que esté dando aquí para que vaya aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Vamos a orar por una cumpleañera muy especial, que es Hilary. ¿Dónde está Hilary? ¿Vino hoy o no? ¿Sí está? Ah, él aquí está. Vea. Póngase de pie, Hilary, vamos a orar por ella. Y vamos a orar por su tío también, por Freddy Rivera, que todavía sigue en la UCI. Ya lleva desde el fin de semana pasado. Y vamos orando por él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la vida de Hilary, Señor. Gracias por esta joven que tú le has dado el privilegio de conocerte y desde su juventud servirte, Señor. Gracias por hacerla ese instrumento útil en tus manos, Señor. Padre, tómala de tu mano, que ella nunca se aparte de tus caminos, que camine recta delante de ti, Señor. Bendícela, guárdala en todo tiempo, protégela, Señor. Tú tienes planes, propósitos para ella, Señor, que conforme a tu perfecta voluntad se cumplan, Señor. Bendice su vida, trae prosperidad, trae sanidad y trae bendición en todo tiempo. Te damos gracias por ella y la bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y le deseamos un muy feliz cumpleaños en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños, Hilary. Gloria a Dios. Sigamos orando por Freddy Rivera. Amén. ¿Cuántos están orando por él? Creamos que Dios hace un milagro poderoso. Pueden sentarse, mis amados. Vamos hoy a la palabra del Señor. ¿Hay alguna persona nueva en esta mañana que hayan venido? Pónganse de pie, por favor, los queremos saludar. ¿Cómo son sus nombres por aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo es su nombre? Nuestros visitantes, Carlos Flores y su esposa, Cándida Meléndez. Bienvenidos. Qué bueno, bienvenido. Gloria a Dios. ¿Cómo es tu nombre? Helen. Bienvenida, Helen. Y allá tenemos a Libardo. Bueno, gloria a Dios por Libardo, Helen, por Carlos y su esposa. Bienvenidos. Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Ahí hay alguien más? ¿Quién? Ah, sí, gracias. Se me olvidaba. La hermana Marina, la mamá de Joana, esta semana viaja para Chile, va a estar con su hija allá. Así que pidamos a Dios por ella también. Amén. ¿Qué tal si nuestra hermana ya te pone sobre sus pies y damos gracias por nuestra hermana Marina? Padre, gracias por ella. Señor, hoy se ha pedido oración por nuestra hermana Marina. Va a viajar esta semana. Llévala en paz, en seguridad, Dios. Padre, bendícela, Dios, que ese viaje sea un viaje fructífero, Señor, que sea de bendición su llegada allá a Chile, donde está su otra hija, Señor, que pueda tener ese acompañamiento, esa bendición. Dale salud, dale bienestar, guárdala, Dios, el tiempo que ella va a estar allá, que sea un tiempo de mucha bendición para ella, para su hija, para sus nietos, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos la encomendamos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahora sí, sin más preámbulo a la palabra. Hoy he traído un tema que le he puesto por título: ¿quién es Dios? Creo que es valedero la reflexión en esta época. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Deberíamos de hacernos esa pregunta y lograr dar una respuesta real sobre quién es Dios. Vamos a iniciar leyendo un texto en Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. Primera Carta a los Corintios 15, 34. Allí nos habla precisamente el apóstol Pablo acerca de una discusión que se está formando sobre la resurrección de los muertos. Y viene a colación, viene al punto en lo que estamos viendo hoy, porque muchas veces lo que pasa es inentendible, ¿verdad? Se nos va más allá de nuestra capacidad de razonar o pensar, por lo menos lo que sucedió el lunes pasado y todo lo que vivió esta ciudad, la ciudad de Pereira, la ciudad de, creo que Cartago también, Roldanillo, El Cairo, arriba también en estos pueblos del norte del valle, Sevilla, Darién también fue muy afectada,
Bueno, el Dobio también fue muy afectado, el Chocó. Entonces son cosas que se nos salen de las manos, ¿verdad? Como que nosotros pensamos y pensamos y ahora nos reunimos y solamente narramos las historias, lo que vivimos, pero se nos sale del entendimiento, no logramos comprender realmente la magnitud de lo que pasó. Bueno, Pablo está enfrentando una situación con los corintios y es acerca de la resurrección. ¿Cómo entender que alguien que muere puede resucitar? Pues es algo que también nos cuesta como asimilar, pero eso está establecido en la palabra de Dios. Y tomando esto como referencia, vamos a ubicarnos en lo que pasó el lunes. Y Pablo habla aquí en primera carta a los Corintios 15:34, dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Yo quiero resaltar en este versículo un punto interesante: no conocen a Dios, no conocen a Dios. Yo creo que es hora de hacer un pare y concientizarnos realmente y hacernos la pregunta: ¿conocemos a Dios? ¿Sabemos quién es Dios? Pablo aquí hace un gran llamado a un despertar espiritual. Yo con las personas que he hablado en este tiempo, yo les digo: mire, lo que pasó nos debe llevar a un solo punto, y es a hacer una reflexión de cambio, de transformación, de saber que la vida se puede ir en segundos, que cuando usted menos piensa todo se puede desbaratar, y entonces no tenemos el control sobre nada, y nos damos cuenta que hay un ser soberano supremo llamado Dios, nuestro buen Dios, que es el que tiene el control, y cuando Él quiere, Él ordena y se hace. Escuchaba a mi hija, me comentaba, ella está laborando en estos momentos, y donde está laborando, ella me decía que hay un joven que le predica la palabra a todo el que llega allí, y le estaba predicando precisamente a otra joven el domingo pasado, antes de que ocurriera todo esto, y le estaba predicando de Cristo, y ella le dijo, la joven le dijo: no, a mí no me interesa eso ahora, yo quiero vivir mi vida libre, yo no quiero comprometerme ahora. Entonces mi hija me comentaba y me decía: yo me acordaba, papá, de que esta joven había rechazado esta invitación el día domingo, y mire lo que pasó el lunes. Obviamente ella no sabe más de la joven, pero mire lo que pasó. Ahora, yo le decía a mi hija: qué necedad tan tremenda del ser humano, porque el ser humano piensa que por el hecho de no hacer una oración de fe y no entregar su vida al Señor, cree que tiene el control sobre su vida. ¿Y qué nos dimos cuenta el lunes pasado? ¿Quién tiene el control de la vida? Nosotros no, ¿verdad? Sea cristiano o no sea cristiano, usted no tiene el control de la vida. No es el hecho de que es que si yo acepto al Señor voy a tener el control, y si no lo acepto, pues no tengo que rendir cuentas a Dios. No. Tenemos que entender esa parte que es muy importante en nuestras vidas. Nosotros no tenemos el control. Entonces, ¿por qué se predica la palabra? La palabra se predica y se invita a la gente a recibir a Dios, a conocer a Dios, para que legalicen su vida delante de Dios, reconociendo que hay un ser supremo, creador del universo, que nos creó a nosotros. No es un sentido religioso. A mí, perdónenme, me choca mucho cuando yo escucho que todo lo que tiene que ver con Dios lo ligan o lo relacionan con un sistema religioso. Dios no es religión. Quitemos de una vez eso del medio. Y no hablo de religión en el sentido de lo que dice la palabra, porque si nos vamos a la gramática, religión viene de la palabra latín que es religar. Es decir, si hablamos en el sentido óptimo de la palabra, tendría sentido, tendría valor, porque es volver a estar en comunión con Dios. Pero nosotros hemos dañado la palabra, y cuando habla de religión habla de misticismos, habla de una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y entonces, en ese orden, con Dios es tener una relación. ¿Qué es lo que buscamos? Tener ¿qué? Una relación con Dios, una relación con Él. Ustedes sabían que en la Biblia, allá en Génesis 18 y 19, por la oración de un hombre, una familia fue salvada. Estoy refiriéndome a Abraham con su sobrino Lot. Había una amenaza de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, que era donde vivía Lot. Ahí estaba. Y Abraham clamó. Ahora, hay algo interesante, porque en el capítulo 18, Abraham no sabe lo que va a pasar, y llegan los ángeles a visitarlo a él. Y los ángeles dicen literalmente: ¿cómo habríamos de encubrirle a Abraham lo que habría de suceder?
Debemos de decírselo, porque Él es un hombre de Dios. Ahora, los cristianos, yo entiendo que como seres humanos tenemos miedos y de pronto nos puede traumar un poco lo que pasó. Dicen los expertos que las heridas físicas se curan, pero las heridas más duras después de esta situación son las heridas psicológicas, porque la gente queda con cierto trauma, la gente ya un medio movimiento, y peor, si te sucedió en un lugar bien trágico, bien tremendo, va a ser peor todavía. Entonces hay una herida psicológica. Hay gente que en estos momentos no pueden dormir, duermen con la luz encendida, tienen que tener compañía porque quedaron afectados. Y la verdad, todos reconocemos que se genera cierto temor. Yo reconozco hay cierto temor, pero yo tengo que confrontarme a ese temor y tengo que evaluar si realmente yo conozco a Dios. Y entonces encuentro en la Biblia esta historia tan hermosa de un hombre como Abraham que clamó por un sobrino, por Lot, y Lot fue salvado. Y entonces yo le decía a mi hija, porque mi hija quedó un poco con muchos nervios y me ha tocado que hablar, sentarme con ella, y yo le decía: mira, ¿tú crees en Dios? ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control? ¿De verdad lo cree? ¿Seguro? Bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, yo le quiero poner a pensar con algo. ¿Cuántos creen que Dios, cuando uno ora a Él y le entrega su vida, Dios es tan fiel que si llegara a pasar algo, Dios te avisa con tiempo y te saca donde estás? ¿Cuántos lo creen? Entonces, si yo creo que tengo un Dios tan soberano, tan poderoso, que yo puedo dormirme y si va a pasar algo, Él me va a despertar y me va a sacar. La Biblia habla, por ejemplo, de un hombre llamado Felipe en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 8 dice que él fue traspuesto. Es una cosa sobrenatural que rompe los sistemas de la física. Como un ser humano físico es transpuesto de un lugar a otro, es llevado, está en un lugar y apareció en otro lugar. Eso lo dice la Biblia y yo lo puedo creer, aunque parezca algo que no tiene sentido. ¿Por qué lo puedo creer? ¿Por qué lo puedo creer? Porque tengo un Dios poderoso que puede hacer las cosas. Tengo un Dios poderoso. Entonces yo creo que nos hemos olvidado del Dios que tenemos y podemos decir que no lo conocemos. No conocemos a Dios y por eso los temores, por eso los miedos, porque realmente no conocemos a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Usted podría decir, por ejemplo, un personaje, pongamos cualquier personaje en estos momentos que hace parte de las noticias y todo. Yo le puedo preguntar: ¿usted conoce al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Usted lo conoce? No lo conoce. ¿Pero usted cree que existe? ¿Y por qué? Pero yo le pregunto: ¿pero usted nunca lo ha saludado? ¿Nunca le ha estrechado la mano? Entonces, ¿cómo puede decir usted que existe? Ahora, mire lo irónico, ¿no? Decimos que existe una persona que ni tan siquiera le hemos estrechado la mano, ni hemos conversado con él, porque simplemente lo hemos visto ¿por dónde? Por la televisión. ¿Y por qué no podemos creer en Dios? Dios, ahorita vamos a ver, la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu, es decir, Dios no se puede ver, porque es espíritu. Él no se puede ver, es espíritu. Cuando Él se manifiesta a un ser humano es lo que llama la teofanía de Dios, es decir, puede tomar de alguna forma, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento los ángeles, ¿verdad? Cristo el Señor se apareció muchas veces como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Era una teofanía, una revelación de Dios. Pero Dios es espíritu. Ahora, decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Por ejemplo, a Donald Trump no lo conocemos porque nunca hemos charlado con él. Hemos escuchado y hemos visto, pero no puedo decir lo conozco. ¿Cuándo dice uno que conoce a alguien? Cuando tiene relación con él, cuando lo trata, cuando conversa, cuando dialoga. Lo conozco porque en la medida en que dialogo y comparto con él, lo voy conociendo. Nosotros no conocemos a Dios empezando por esa parte, porque nosotros no sacamos tiempo para conversar con Dios.
los que somos casados, tenemos un hogar, ¿cómo hicimos con la persona que hoy es nuestro cónyuge? Yo siempre digo algo, y es lamentable. A veces tendemos a amar más al cónyuge y muchos desprecian a sus propios padres. Cuando usted, su papá y su mamá, los conoce desde que nació. Pero su cónyuge, es duro decirlo, pero una realidad, es un aparecido, apareció en su vida. Usted ni sabía que existía, un día apareció. Y usted empezó a enamorarse, ¿por qué? Porque empezó a ¿qué? A relacionarse y lo fue conociendo, lo fue conociendo. Las llamadas por teléfono, las cartas, si en tiempo antiguo, las salidas a comer algo, al parque, las visitas en la casa de novios, iban dando el espacio para que usted lo conociera. Entonces, conocer a Dios es relacionarnos con Él. Y en eso estamos fallando, más en estos momentos cuando han pasado estas cosas y la gente entra en pánico y la razón, no conocen a Dios. Yo le decía a mi hija, para mí Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Cuando yo oro, yo vivo en una unidad, vivo en el 5º piso y allí nos cogió el temblor, que fue tremendo. Una sobrina mía vivía en un 9º piso. Imagínense, si en un primer piso fue difícil, ¿cómo es en un 5º? ¿Cómo es en un 9º? Es difícil. Ahora, el mismo lunes, mi hija no quería quedarse allí. Mi hija decía que nos fuéramos y nos fuimos a visitar a una hermana. Pero yo le dije, no, pero ¿por qué nos vamos a quedar acá? Vámonos para el apartamento, esa es nuestra casa. No, que si vuelve a temblar, le dije, vámonos para allá. Obviamente mi esposa sí tuvo que dormir esa noche allá en la cama con mi hija. Yo me quedé solo en mi cuarto sin ningún problema. Yo me acosté, como dice el pasaje bíblico, me acosté y dormí y descansé porque el Señor me sustentaba. Entonces yo oro y yo le digo al Señor, esa edificación, le digo, Señor, tú tienes el control de los cimientos, de las columnas, de las vigas, tú sostienes esta construcción. Yo no estoy diciendo, ay, se va a caer, ay, no, yo estoy creyendo que Dios la sostiene, porque Él lo puede hacer. Entonces, allí es cuando realmente conocemos a Dios. Mire, un dato interesante. Nosotros conocemos a Dios en la Biblia y la mayor cantidad de relatos de Dios son a través de testimonios de personajes bíblicos. O sea, usted por lo menos, usted lee a Moisés en Éxodo. ¿Cómo sabe que Dios es santo? Porque Moisés tuvo una experiencia donde se encontró con Dios en el desierto, en una zarza ardiendo, y Dios le dijo que quitara el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. Moisés nos transmite una experiencia de que Dios es santo. Cada vez que escuchamos a alguien que cuenta un testimonio, nos está transmitiendo un conocimiento de Dios, de lo poderoso que es Dios. ¿Cuántos han escuchado testimonios aquí de gente que ha sido sanado? ¿Hay alguien aquí que Dios lo curó de una enfermedad? Póngase de pie. Si alguien aquí Dios lo curó de una enfermedad. A ver, ¿dónde están? Mire, a mi esposa, ¿de qué enfermedad la curó el Señor? De asma. El hermano Jefferson, imagínense. Hermano Lennon, de la presión. Hermana, ¿usted de qué la curó el Señor? De cáncer, del asma. Ellos nos están diciendo que Dios existe. De los riñones. ¿Qué nos están diciendo ellos? Que Dios existe, que es real. Que es real. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro financiero? Yo soy testigo, Dios me hizo un milagro financiero a mí, de una manera sobrenatural. Yo siempre cuento el testimonio. Iba casi a perder mi casa y alguien me llamó de los Estados Unidos y me regaló 15 millones de pesos, tenga, para que pague su casa. ¿A quién le hacen eso? Y la gente dice, no, eso no. Dios es real. Dios tiene poder. Amén. Usted ha escuchado, no solamente es lamentable las tristezas que salen por los medios de comunicación en estos momentos de toda esta zona que fue afectada, pero también ha escuchado los testimonios de personas que fueron milagrosamente salvadas por Dios. Yo escuché un pastor, él no es pastor titular de una iglesia, pero hace parte del grupo pastoral de una iglesia y él es consejero, es abogado incluso. Y él lloraba contando cómo
Él no pudo salir, tenía a su esposa, su hijo y un perro, y su suegra vivía abajo, tenían otra habitación. Y la edificación se vino abajo, él empezó a orar. Dice que él estaba orando, él terminó su devocional cuando empezó a moverse y él llamó a su familia y empezaron a orar. Dice que cuando no pudieron hacer porque la puerta se trancó, metieron la cabeza abajo de un mueble, ahí se quedaron y sintieron que todo se vino abajo. Pero él decía que era algo curioso porque era como lentamente que iba cayendo. Y después de que quedaron atrapados, él empezó a orar cómo salir de allí. Y dice que por un pequeño hueco él empezó a meterse y sacó a su familia. Y fueron a ver su suegra, que tiene 94 años, que ni tan siquiera le pudo levantarle la cama, y no le pasó nada. Eso es un testimonio de la grandeza de Dios. Ahora, no todo es así. Habrán personas que aun siendo cristianas, por ejemplo, lo perdieron todo o perdieron familias. Entonces usted dirá, ay, es que estaba en pecado. No, es la soberanía de Dios. ¿Entendemos ese término? Dios es soberano. Y si Dios es soberano, lo que Él hace es perfecto. Y si alguien partió en ese remesón, era el momento. Es su soberanía, porque así Él lo ha determinado. Vamos a ver más adelante algo también interesante. Dios es amor. Yo le pregunto, ¿qué significa que Dios sea amor? Yo aquí lo he explicado. ¿Qué significa que? Porque decimos Dios es amor, pero es que esa frase tiene una profundidad impresionante. ¿Qué le dice a usted que Dios es amor? Se lo traduzco y grábelo en su mente. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, lo que está diciendo es que Dios nunca hará nada malo en contra de ti, porque su naturaleza es que Él es amor. Él jamás hará nada malo en contra de ti, porque Él es amor. Y por duro que parezca lo que pasa, sé que Él sabe por qué lo hizo. No lo entiendo, pero sí sé que Él sabe, porque Él es Dios. Yo no soy Dios, Él es Dios. Entonces volvamos al texto. Pablo está confrontando a la iglesia de Corinto y les está llamando a un despertar espiritual. En este texto se establece la urgencia de dejar el pecado y recuperar la sensatez. Hermanos, si pasamos por este momento, ¿cuál es el llamado? A reordenar la vida, a quitar cosas que no sirven, a darle lugar a Dios verdaderamente en adelante, a darle lugar, a comprometerme, hermano, que en adelante ya no voy a tener una vida espiritual a medias o fría, sino que ahora realmente voy a empezar a buscar a Dios de corazón. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de que usted tenga que estar metido en una iglesia o todo el tiempo de rodillas, no, sino es la conciencia de que Dios es real, es un ser creador, el único Dios soberano que me creó y que lo mejor para mí es tener comunión con Él. Y a eso nos llama este texto y este momento. También nos advierte severamente que algunos que dicen conocer a Dios, hay gente que dice conocer a Dios, realmente no lo conoce. No lo conoce. Nosotros no nos damos cuenta, hermano, que no es solamente tener la fachada de cristianos o ir a una iglesia o llevar una Biblia. El verdadero conocimiento de Dios es por sus acciones, es por lo que usted hace. Cuando decimos que Dios es amor, eso nos involucra a nosotros. ¿Cómo sé que yo tengo a Dios en mi corazón? Porque yo procedo en amor como lo hace Él. Es decir, que yo nunca tampoco voy a hacer nada malo en contra de alguien si es que yo tengo a Dios en mi corazón. Yo jamás voy a pensar en vengarme, en hacerle daño a alguien, en matar a alguien, porque tengo a Dios en mi corazón. Porque si Él es amor, y el amor significa que Él jamás hará nada malo en contra de alguien, también si yo tengo a Dios, tengo que tener esa característica de que jamás voy a hacer nada malo a ninguna persona. No lo voy a hacer. ¿Cuántos se dieron cuenta aquí en Cali algo poderoso y me alegra y me hace sentir orgulloso de esta ciudad? Porque esa ciudad fue conocida por muchos años como una ciudad cívica, que se han perdido un poco esos rastros, ¿verdad? Pero ahora con lo que pasó, algo que llamó la atención en los medios a nivel internacional y nacional era la solidaridad de los caleños.
Era la gente. ¿Cuál fue la primera atención que llegó a esos lugares? La comunidad. La gente corrió, se lanzó a sacar piedras, a tratar de sacar a la gente. Y aquí en la iglesia hubo un movimiento que, gracias a Dios por los hermanos Moncada Marín, que propusieron, y los demás se anexaron, y llegó Luz Dari también y ayudó a coordinar, liderar esto. Empezaron a llevar a diferentes lugares ayudas. Y precisamente hermano John y hermana Natalia, vengan por un momento. Vengan, John, vamos a rápidamente a escuchar lo que ellos participaron en este tiempo, que fue algo muy hermoso. Amén. Vea, ellos llegaron aquí fruto de nuestro hermano Elmer, del trabajo de Elmer. Y Elmer tuvo que viajar con su familia y ellos se quedaron y han sido una familia de mucha bendición. Llegaron y han ido organizando la vida, ¿sí o no? ¿Cómo les ha ido? A ver, cuéntenos. Ha ido muy bien, gracias a Dios. De lo que pasó Estos días, pues Dios nos puso en el corazón empezar a organizarnos para primero pues llevar comida, ¿no? Porque no sabíamos, y hablamos en el grupo y todos los hermanos del ministerio empezaron, sí, hagámosle, damos unos, no, yo aporto, yo no puedo ir, pero yo aporto, y llevamos, el primer día llevamos unos desayunos, fuimos a la calle Quinta con 44, llegamos y ahí había mucha comida, entonces dimos lo que, pues a los que se podía dar. Después la hermana Luz Dari dijo, no, vamos al departamental. Llegamos al departamental y ese desayuno lo estaban esperando. Llegamos y de una vez a darle a los que estaban hospitalizados allá, porque la cocina del hospital departamental se cayó, entonces no había comida. Entonces llegamos nosotros, y como llegamos nosotros también nos siguieron otros carros. Nosotros íbamos para allá y otros carros nos siguieron y nos fuimos ahí en caravana, y esa comida llegó y cayó, fue mandada por Dios. Fue súper bien. Y ese mismo día, bueno, hicimos eso. Después tomamos la decisión de ya en la tarde preparar una comida. Entonces, la hermana Nelly con la hermana Luz, Joana, bueno, las hermanas que siempre están dispuestas, Matilde, eso. Y ese día reunimos y ya llevamos una cena, llevamos una carne en bistec, arroz, también fuimos para Chiminangos y llegamos y también, hermano, la gente, solo había galletas, pan, llegamos con esa comida y la gente hacía cola para comer esa comida, solía delicioso, íbamos en el carro y eso olía, eso fueron como 80 comidas salieron. Y ya el viernes fuimos al Alto Jordán, también llevamos unos mercados, kit de aseo, llevamos unos refrigerios para los niños, esos niños, pañales, cobijas, almohadas, ropa. Y esto sigue, hermano, esto no es de estos días nada más, esto sigue, esto hay que ayudar a las familias que más podamos, unirnos como iglesias, traer mucha gente que necesita su ropa, sus cosas, cobijas, almohadas. Bueno, entonces lo importante es que nos unamos como iglesia y que aportemos. ¿Amor, va a decir algo? Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias, John, gracias, Natalia. Natalia con su habladito paisa me llama el lunes y me dice, pastor, y es que no vamos a hacer nada, tenemos que ir. Claro, Natalia, arranque, empecemos a reunir la gente. Y Natalia se puso al frente con John y se arrancó, fue una gran bendición. Hay un video, si lo tienen, y si no, seguimos. Amén, gloria a Dios. Bueno, están las hermanas preparando para llevar. Nosotros no mostramos esto por el ánimo de darnos el champú, como dicen, y nada, no, sino que yo siempre he creído que cuando la gente aporta dinero hay que darles cuentas. En eso nos hemos cuidado, que la gente sepa en dónde fue a parar su dinero, porque aquí hubo mucha gente que aportó, gente de afuera,
A mí por lo menos la familia Castañeda Gaitán mandó dinero de España. Una sobrina mía también aportó dinero. Entonces le consignan a uno y yo tengo que dar cuenta de ese dinero que me consignan. Mire, se hizo esto, se hizo lo otro. Esto allá en Chiminango, llevando mercados a la gente, apoyando, colaborando. Cali sinceramente se destacó en este tiempo por ser solidaria, por ser gente, hermano, que se puso al frente. Mientras que las autoridades llegaban, la comunidad estaba allí haciéndole frente a la situación, ayudando a sacar gente, colaborando. La gente se volcó con ayudas. Hermano, eso fue algo tremendo, lamentable lo que pasó, pero fue a veces necesario en ese momento para que surgiera la solidaridad de la gente, el amor. Aquí tenemos nuestro hermano, gracias hermanos, creo que ya con eso. Aquí tenemos nuestro hermano Alexis, que me llamaba la atención porque yo lo llamé y me dijo, no, yo ando por allá, y se movilizó en bicicleta ayudando a sacar escombros. Creo que tú también estuviste sacando escombros en la notaría 20, ¿sí? ¿Fuiste tú? ¿No? ¿Quién? Sí, jóvenes que se desplazaron en bicicleta por allá a ayudar a sacar escombros, a ir a ver qué hacemos, ¿sí? Me decía un amigo mío que eso era hermoso, ellos trabajando y hasta los ancianitos echándoles agua en la espalda por el calor, pasándoles refrigerio, diciendo hidrátese, coma. Los ancianitos no se metían allá a sacar piedras, pero estaban pasando el refrigerio. Amén. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que Dios es real, amén. Dios pone en nuestro corazón ese querer como el hacer, amén. Y nos lleva a hacer un cambio de realmente mostrar por hechos que conocemos a Dios. No es solamente palabra, hermano. Eso está en el ámbito a veces de la religión. Hablamos demasiado, pero no hacemos mucho. Y tenemos que invertir la fórmula y pasar a hacer. Yo le digo a la gente, mire, si usted no predica, no importa, predique con lo que hace. Si usted le da pena hablarle a otro, con lo que hace, haga lo bueno. Necesitamos en este mundo gente buena, hermano, gente que tenga conciencia de Dios, gente que se ponga al lado de la balanza para inclinarlo hacia lo bueno. Hermano, estamos viendo lo que pasó y yo creo, y lo decía el domingo ahora 8 días, porque la prédica usted la puede buscar en internet. No sabíamos lo que iba a pasar, pero Dios me puso una enseñanza ahora 8 días y yo le puse como título Dios está llamando. Y decíamos que Dios llama. Muchas veces Dios te llama audiblemente, pero cuando tú no escuchas, Dios va a usar otros mecanismos para llamarte. Dios puede usar, hermanos, situaciones difíciles, adversas en nuestra vida para llamar nuestra atención y que nos volvamos a Él. Dios está llamando. Algo que me daba tristeza que me contaba John fue que allá en Chiminangos, porque ellos iban y compartían también la palabra, y unas personas resistían al mensaje. No, a mí no me hable de esto. Y yo le decía, vaya a saber que lamentablemente eso fue también punto de crítica que señalamos fuertemente como iglesia, fue ahora con ese tema de la política, las elecciones. Yo he tenido una posición clara como pastor y se lo he dicho a ustedes: la iglesia no debe meterse en política. La iglesia tiene que estar ajena a la política, porque nosotros dañamos el corazón de mucha gente. Y ahora cuando nos ven con el título de cristiano llevando una ayuda, ya no nos quieren recibir el mensaje, porque hemos dañado el corazón. Si alguna de las cosas que se requieren para predicar el evangelio es ganarnos el derecho de que alguien nos escuche. ¿Cómo se gana el derecho de que alguien te escuche? Por el testimonio. Tú no le puedes ir a hablar a alguien cuando tú has hecho tanto daño. Y hay que reconocer que parte de nuestra iglesia en general se desvió tras la política, tomando partido y haciendo daño. Eso fue algo que sucedió en las redes sociales y dividió la nación. Por eso nosotros no podemos tomar partido en eso, porque a la hora de una necesidad tú vas a hablar un mensaje y te lo rechazan, porque es que ustedes la iglesia, y nos meten en el mismo saco a todos. Y no debería de ser. Yo le decía, falta ver que esa persona o esas personas que te rechazaron el mensaje porque están heridos por eso. Imagínense, están con una calamidad tremenda de esto que pasó, y se les va a predicar, pero están con cierta herida en su corazón que resisten, y hay que ganarse el derecho, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho lo que Dios nos ha dado, cuidar el mensaje, cuidar el evangelio, no meternos en cosas, hermano, a transar o a meternos
en pleitos que no convienen. Pablo lo dice, que sobre todas esas discusiones que son necias no participemos. Nuestro deber es llevar la palabra, hermano. Tenemos postura, sí, pero postura a nivel personal. Entonces, a veces, hermano, jugamos con la salvación y cerramos la puerta a muchas personas. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso, en esta época más se necesita, y sobre todo la iglesia, que muestre su corazón de misericordia y de amor, de ayudar a otros, de bendecir a otros, de colaborar a otros. Un amigo mío que estuvo muy metido en eso me decía: no, Luis Fernando, es que esto no termina. Me dice: yo tengo un amigo que el edificio donde él vive quedó averiado, no les permiten vivir allí, pero les van a dar permiso para bajar todas las cosas, no pueden usar ascensor, por eso tienen que bajar todo lo poco que tiene, o las escaleras, y él está pidiendo ayuda, que le vayan a ayudar hombres, ayudarle a bajar todo su chivo para poder irse a organizar en otro lugar. O sea, hay muchas cosas que van a venir y que nosotros necesitamos estar allí mostrando a Dios, realmente manifestando que conocemos a quién, a Dios. Amén. Aquí en este texto se nos advierte de varias cosas. Primero, el apóstol Pablo dice en este versículo 34, dice: velad debidamente. Nosotros tenemos que velar. Lo que decía yo ahora es velar. Cuando yo digo, yo no me voy a mezclar en cosas para no dañar el mensaje, para no cerrar la puerta, eso me demanda a mí que sea vigilante en lo que digo, en lo que hablo. Yo soy una persona, hermano, Dios me llamó como un pastor, pero yo no ando diciéndole a la gente en todo lugar: yo soy un pastor, yo soy un pastor. No, yo me he ganado gente, le he predicado haciendo cola, hermano, para recibir unos medicamentos, hablándole a las personas. Una vez hablaba una señora: y señora, qué mal ha hablado de los pastores de la iglesia cristiana. Yo no le dije: no, es que yo soy un pastor, usted no puede hablar mal. No, yo no iba a cerrar la puerta. Yo simplemente le hablaba de Dios, le decía: mira, Dios es esto, Dios. Y sabe, esa señora, sin darse cuenta que yo era un pastor, sin darse cuenta que yo era un cristiano, cuando terminamos la conversación me dijo: me ha agradado tanto hablar con usted, usted me ha aclarado tantas cosas. ¿Yo cómo iba a cerrar la puerta? Entonces dice aquí: velad debidamente. Debemos de velar de nuestro comportamiento, de lo que hacemos, porque a la hora de una necesidad nos tenemos que ganar el derecho de llegarle a otra persona, de hablarle a otra persona, de predicar la palabra. Hay gente que anda criticando y diciendo: ahora sí se acuerdan de Dios. Ay, verlos en la calle de rodillas levantando la mano. Le dije: pues gloria a Dios, que si no se acordaban, por lo menos en ese momento invocaron a Dios. Yo me contento con eso. Por lo menos allí invocaron a Dios, hermano. Yo no voy a andar criticando: ay, ahora sí. No, gloria a Dios. Como también vi videos de gente, hermano, que yo lo explicaba en estos días, el miércoles. Decía: yo no entiendo cómo una persona en medio de una situación tan traumática, pues algunos dirán: bueno, eso nos sirve como registro. Sí, pero están filmando, hermano, y todo está viniendo abajo, y la gente, y ahí están, como yo digo, pasan por la carretera, hay un accidente y el tipo está muriendo ahí, y en vez de ayudarlo, le están filmando para mandarlo por la red. Yo digo: no, usted primero es la vida de la persona. Entonces dice aquí: velemos debidamente. Significa volver al juicio correcto, despertar de un letargo espiritual. Esto nos tiene que llevar a despertar de un letargo espiritual. Hermanos, oremos a Dios todos los días, porque del día y la hora. Entonces, ¿qué es lo mejor? Orar a Dios. Él sí sabe y Él me va a guardar, ¿o no? Es mejor, hermano, que venga un despertar, un letargo espiritual, y estar alerta ante todas las falsas ideas que se promueven. Decir: no, eso no es correcto. También este versículo nos dice: no pequéis. El desconocimiento acerca de Dios se refleja en una conducta desordenada. La gente que no conoce a Dios tiende a pecar, tiende a caer en el error. Y escúcheme, y muchas de estas errores a veces son en la inconsciencia, por ignorancia, porque no conocen a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se acerca a Cristo, lo primero que empieza a hacer la iglesia es lo que se llama el magisterio de la iglesia, es enseñarle. Porque usted llega como un niño y hay que enseñarle a relacionarse con Dios. Usted sabe que en la Biblia, cuando David quiso trasladar el arca de la casa de Obed-edom al templo, él lo quiso hacer. Y en ese primer intento, ¿qué pasó? Murió un hombre llamado Usa. Él murió porque él extendió la mano y tocó el arca, que era lo sagrado.
Y David se puso triste y dice: ¿cómo yo llevaré el arca, la presencia de Dios, al templo? Entonces él se puso a consultar y él entendió que con el arca, que significaba la presencia de Dios, había que saberse relacionar, que habían unas maneras de cómo transportar el arca, que no lo podía hacer todo el mundo, que tenían que ir los sacerdotes. Nosotros somos el sacerdocio de Dios sobre esta tierra en este tiempo, la iglesia, pero hay que enseñar al sacerdocio cómo relacionarse con Dios. ¿Sabe, hermano? La iglesia es el sacerdocio. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuál es el lugar de un sacerdote? Diga el que está a su lado: el altar. El sacerdote debe estar ¿dónde? Orando, clamando por los que no conocen. Tú que conoces a Dios, debes de doblar tu rodilla y clamar por los que en tu familia todavía no lo conocen. Orar por ellos, no cansarte, orar, 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 porque tú eres sacerdote y tu deber es ir delante de Dios y presentar a esas personas que no conocen a Dios. Entonces, aquí habla también, hermano, de no pecar. Y por último, dice aquí: para vergüenza de ustedes lo digo. Y es la famosa frase: no conocen a Dios. Ese texto confronta con dureza el que no conozcan a Dios. Vuelvo y le digo: ¿cómo sabemos que alguien no conoce a Dios? Por su conducta, por su forma de ser, de proceder. No conoce a Dios, no lo conoce. Yo hace muchos años, yo suelo contar esta historia. Conocimos a una persona, empezamos a predicar el evangelio. Esa persona venía de Estados Unidos, había pasado por situaciones de enfermedad, estaba económicamente mal, y empezamos a orar, y él decía que él conocía de Dios y él venía de una iglesia en Estados Unidos. Bueno, y él nos pidió que oráramos por una situación financiera, y empezamos a orar. Y un día llega a la iglesia y me dice: Dios me hizo un milagro. Y le digo: ¿cómo así? Sí, pero el error fue mío, ya les voy a explicar por qué. Me dice: yo quiero dar el testimonio. Ah, bueno. Y sale al frente y le paso el micrófono y empieza a decir: Dios me hizo un milagro. Yo estaba orando en mi casa y de pronto tocaron la puerta y yo abrí y llegó un tipo y me ofreció prestar dinero. Y yo empecé: ¿cómo así? Este es el testimonio. Y dice: sí, era un gota a gota y me prestó. Y yo le quité el micrófono y le dije: no, eso no es un testimonio, hermano. ¿Cómo se le ocurre que Dios a usted lo va a sacar de Guatemala y lo va a meter a Guatepeor? No, eso no es un testimonio. Y hay gente, hermano, que por ignorancia cometen el error, porque no saben. Yo les puedo dar testimonio: Dios a mí me ha hecho milagros financieros. Dios me ha hecho milagros financieros, pero he tenido que aprender a esperar en Él y confiar en Él y saber que Él es el que tiene el control. La Biblia dice que de Él es el oro y la plata, ¿o no? Salmo 24:1 que dice: mira la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es Señor, amo, Señor y dueño de todo. Amén. Entonces, hermanos, aquí habla, dice: para vergüenza, porque no conocen a Dios. Muchos, a pesar de presumir de sabiduría, y esto voy a referirme rápidamente, demuestran ignorancia práctica sobre quién es Dios. Dicen ser sabios. Usted ve muchos académicos, filósofos que rechazan a Dios, que niegan a Dios, se burlan de Dios, y son personas más preparadas que un sancocho, hermano. Tienen más títulos, más cargos, hermano, más puestos, pero niegan a Dios, niegan a Dios. Si bien es cierto, Colombia es una nación laica. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay preferencia de ninguna religión. Y la gente dirá: ay, pero es que eso, ¿por qué así? Porque, hermano, eso evita que haya persecución por ideología religiosa. Eso es lo que se quiere decir. Entonces, ahora con la nueva posesión del nuevo presidente, se criticó mucho porque él invocó a Cristo, porque entregó a Cristo a la nación de Colombia. Yo digo: hermanos, es que eso es lo que se debería de hacer en la fe, entregar a una nación a los pies de Cristo. Yo no soy de ningún partido, yo no le hago campaña a ninguno, pero las cosas buenas hay que reconocerlas. ¿Cómo alguien va a decir: ah, ¿cómo a Colombia? Si Colombia es un estado laico. No importa. Pero ¿cuántos reconocen que Colombia necesita de Cristo? ¿O no la necesita? ¿Qué hace Cristo en el corazón de una persona? Lo cambia. Lo que más rápido necesita un drogadicto es recibir a Cristo. Mire, yo trabajé con centros de rehabilitación y yo pude ver que los sistemas humanos no cambian a nadie.
anestesian por un tiempo, pero la gente vuelve y cae y vuelven otra vez. Pero la gente que realmente fue cambiada era gente que realmente había entregado su vida a Cristo, habían nacido de nuevo, eran otras personas, por eso su vida era diferente. Entonces, hermano, ¿cómo negar la fe? ¿Cómo negar la necesidad de Dios en los corazones? ¿Cuántos jóvenes hay que hoy necesitan más en este tiempo? Yo estaba viendo un video que me llamó la atención. En Estados Unidos se ha levantado por necesidad una campaña donde van a diferentes colegios, lugares a escuchar a los jóvenes. Los jóvenes no están siendo escuchados, hermano. Y los jóvenes tienen conflictos internos, jóvenes con deseos de morirse, cortarse las venas, jóvenes que dicen que su papá los abandonó, que abusaron de ellos, que los maltrataron, jóvenes con resentimiento, con dolor en el corazón. Necesitan que alguien los escuche, que alguien sane sus corazones. Y eso ha sido necesario en Estados Unidos. Entonces nosotros como iglesia debemos de llevar a Cristo porque es necesario. Cristo se necesita en las vidas. Convenzámonos de eso. Es el que cambia, hermanos. El dinero es una bendición. ¿Cuánto lo creen? Y el que no lo quiera me lo trae a mí, que yo sí le puedo dar uso. Amén. Yo no estoy de acuerdo con los que hablan mal y maldicen el dinero. Yo digo no, porque el dinero para mí es una bendición. ¿Usted sabe con dinero cuánto bien se puede hacer a otras personas? Usted sabe que si usted tiene una familiar enferma, usted le puede pagar una buena clínica, una buena terapia, un buen médico, teniendo un buen recurso. Pero con todo y eso, el dinero no lo es todo. Porque hay gente que con dinero se han muerto, imposibilitados de curar su propia vida. Entonces, Cristo es el que necesitamos. Cristo es el que necesitamos porque Él sí lo puede todo. ¿Cuánto lo creen? Él sí lo puede todo, hermano. Allá en 1 Corintios 1, yo le estaba contando acerca del ser humano cuando se pierde en su propio razonamiento. Y Pablo aquí en primera carta a los Corintios 1, 19 al 20, ¿qué dice? Dice, pues está escrito, Dios hablando a la humanidad dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Ustedes saben la historia del Titanic. Eso es muy común, ¿verdad? ¿Qué dijo el que construyó el Titanic? Que era indestructible, que jamás. Y él dijo, ni Dios lo podrá destruir. Y en el primer viaje que tuvo, ahí quedó. Y fue una noticia tremenda para la humanidad. Murió el Titanic. Ahí quedó la arrogancia del ser humano. El hombre que se levanta a desafiar a Dios no sabe ni dónde está parado, hermano. No sabe ni con quién se está metiendo. Por eso dice aquí, Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20, y el Señor pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, tal vez usted encuentre historias de edificaciones que probablemente decían, no, eso no se va a caer, y se cayeron. Y probablemente la casita suya, que es humilde, ¿verdad?, ahí con mucho sacrificio, y ahí permaneció firme. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Y Él nos ha guardado. Amén. Entonces, hermanos, Dios es soberano. Y ese es el punto que sigue. Verdaderamente, ¿quién es Dios? Escuche. En la fe cristiana, Dios es el ser supremo. ¿Quién es Dios? Diga conmigo, único, verdadero, creador y sustentador del universo. Mire lo que dice en Colosenses 1, versículo 16 al 17, y vamos a poner una imagen allí. Colosenses 1, versículo 16 al 17. ¿Ya está puesta la imagen? Bueno, vamos a leer primero, gracias. Sí, leamos primero allí. Vamos a leer y después ponemos la imagen. Colosenses 1, versículo 16 al 17, ¿qué dice? Porque en Él, hablando de Cristo, ¿qué pasó en Cristo? ¿Fueron qué? Creadas todas las cosas, todas. Las que hay ¿dónde? En los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sabían ustedes algo? Que la gente dice, te vas a ir al infierno y allá va a estar el diablo chuzándote y te deja quemar en una paila. Le tengo noticias.
el diablo no va a estar haciendo eso en el infierno, porque el infierno es preparado para el diablo, y uno de los que se va a estar quemando también es el diablo. Entonces, ¿quién es el que va a condenar a la gente en el infierno? Dios, porque Él es el soberano. ¿Y por qué los va a condenar? Porque no creyeron en Él. No es el diablo. Y entonces le damos un poder a las fuerzas oscuras, ¿verdad? Y la gente a veces comete este error por falta de conocimiento y piensan que Dios anda peleando con el diablo. Diga el que está a su lado: Dios no tiene rival. Dios no tiene rival. ¿Quién puede enfrentarlo si Él es el creador de todo? En Apocalipsis, ¿qué dice? Eso está vuelto un desastre. Usted lee el libro de Apocalipsis, está un desastre, plagas, todo. Y dice casi al final: y apareció el Rey soberano Jesús, montado en un caballo blanco, y vino a traer el orden y sometió todo bajo su dominio. A veces, hermano, las fuerzas oscuras que sabemos que existen quieren atormentar a una persona, pero ¿sabe dónde está el punto de quiebre? En la credibilidad que usted le da. Le voy a poner un ejemplo. Un celular, ¿por qué funciona? Porque usted le da carga. Si el celular se descarga, ¿qué pasa? No funciona. Las fuerzas oscuras existen, pero ellas toman fuerza de lo que usted cree de ellas. De lo que usted cree de ellas. Cuentan la historia del famoso reformador Martín Lutero, siglo XVI, que él estaba de noche escribiendo el análisis bíblico para pasarlo a la iglesia, y de pronto a medianoche sintió una presencia extraña, un frío que helaba. Entonces se volteó a mirar y era una imagen demoníaca de ultratumba que se apareció allí y quería atormentarlo. Y él, dicen que lo volteó a mirar y le dijo: ah, ¿era usted? Ah, y siguió escribiendo. ¿Quién nos dice eso? Yo sé en quién he creído. Pablo dice en la carta a Timoteo: yo sé en quién he creído. ¿Usted puede decir eso? Yo sé en quién he creído. Hay gente que ha visto milagros porque saben en quién han creído. Yo sé en quién ha creído. Yo sé que mi Dios es justo, es verdadero. Yo sé en quién he creído. Dios, hermano, escuche, es el que sustenta todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para Él. Aún, hermano, este sismo, Dios lo permite. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de que Dios permita esto? Diga al que está a su lado: que nos volvamos a Él. ¿Sabe, hermano? Yo explicaba el miércoles. Nosotros la tierra es como un rompecabezas, son placas que están juntas y esas placas se mueven. Hay cuenta como las fichas de un rompecabezas, se mueven. La tierra no es hermética como tal, tiene placas. ¿Sí? Por ejemplo, en el Pacífico colombiano está la placa Nazca y aquí en Colombia está la placa Suramérica. Son dos placas que se encuentran justo aquí donde estamos nosotros. Por todo este litoral pacífico pasa esa unidad, esas dos placas. Por eso hay tanto sismo que viene desde Chile, atraviesa, sube aquí, se esconde en el mar y vuelve a salir otra vez en California, y vuelve y se esconde y vuelve a salir después más allá. Esas capas, hermano, decía un geólogo, que es como si usted pone un par de piedras una encima de la otra, pero pone una gran cantidad de peso. Esas piedras, por el peso y la vibración, llega un momento en que una de las dos se va a deslizar. Cuando se desliza y cae al lado de la otra, es lo que se denomina un temblor, que se puede convertir en un terremoto. Depende de la magnitud de la fuerza que sale. Entonces mueve todo lo que hay encima. Y yo explicaba el miércoles, la mayor catástrofe no es tanto la naturaleza. Lo sobrenatural no es que la tierra tiemble. Lo sobrenatural es que nosotros vivamos en una superficie que está en constante movimiento. La tierra está en constante movimiento. Le voy a explicar algo rápidamente. La tierra tiene dos movimientos: uno que llama rotación, que es sobre su propio eje, que es lo que son 24 horas y nos permite disfrutar de un día y una noche. Pero también tiene otro movimiento que llama traslación, que es alrededor del sol. Escuche este dato tan impresionante. La tierra está en movimiento, escuche. En la rotación, la tierra gira a una velocidad de 1670 kilómetros por hora.
No hay algo creado por el hombre que gire o se mueva a esa velocidad. 1670 kilómetros por hora. En su propio eje la tierra gira. Ahora, ¿por qué no nos caemos? ¿Por qué no salimos disparados a esa velocidad? Dígale a su lado, porque Dios nos sustenta. Entonces yo le quiero recordar quién sustenta la creación. Entonces yo, basado en eso, puedo acostarme y decir: yo vivo en un edificio de 8 pisos, yo vivo en el 5.º piso. Señor, tú tienes el control de los cimientos, de las columnas, de las zapatas. Tú eres el que sustenta esto. Por eso puedo estar confiado, porque yo creo que tú lo sustentas. Si Él es capaz de sustentar la tierra, hermano, ¿cómo no va a sustentar una casa? ¿Cómo no la va a sustentar? Ahora, en su movimiento de traslación, que es alrededor del Sol, que son aproximadamente 365 días y 6 horas, que es lo que dura el tiempo de traslación, la Tierra gira a 107.280 kilómetros por hora. Es que es una velocidad que usted le raya a la cabeza. 107.280 kilómetros por hora. Y es milagroso que estemos aquí y que no salgamos disparados, hermano. Ahora, vamos a terminar de leer acá. Dice el verso 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Léalo. Todas las cosas en Él. Todas las cosas en Él. Dígale que está a su lado. Dígale, hágale así: subsistir es sostener. Las cosas en Él subsisten, Él las sostiene. Dios las sostiene. En Él subsisten las cosas. Ahí estamos conociendo a Dios, ¿o no? Ahora miremos rápidamente este video. Me pareció interesante. Mire la tierra. Todo esto alrededor, según lo que nos explican los investigadores, todo esto es espacio vacío. Yo de niño me sorprendía, yo decía: ¿y qué habrá en esa oscuridad? Yo decía, siempre me preguntaba: ¿qué habrá en esa oscuridad? Y la tierra es un globo, ¿verdad? Como en forma de huevo. Y ella se va moviendo por el espacio. Y mire, ¿qué la sostiene? ¿Qué ve usted alrededor? Pero si hay alguien que la sostiene. ¿Cómo se llama el que la sostiene? Dios. Dios sustenta la tierra. ¿Cómo no va a sustentar su casa, hermano? ¿Cómo no va a sustentar su vida? Entonces ya empiezo a conocer a quién y darme cuenta del poder tan grande que Él tiene. Listo, sigamos adelante. Gracias, hermanos. Me gusta esa imagen, es bien bonita. Sigamos, porque el tiempo se nos va. Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene naturaleza, esencia, carácter y atributos. Rápidamente, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Diga, Dios es espíritu. Esa es su naturaleza. Juan 4:4, ¿qué dice? Juan 4:4, Dios es espíritu. Juan 4:4, gloria a Dios. Esa es su naturaleza. 4:24, gracias, así es. Menos mal que tenemos ayer la ayuda de los hermanos. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Por eso no nos es permitido hacer una imagen. ¿Cómo le vamos a hacer una imagen a un espíritu si no podemos definirlo? ¿Dios es hombre o es mujer? Interesante la pregunta, ¿sí o no? Dios es padre, pero el día del padre le podemos regalar unos pantalones. ¿Quién sabe la talla de Dios? ¿O cuánto calza? No, porque eso no es algo que tiene que ver con Dios. Dios es espíritu, opera como un padre, pero no tiene esa figura. Aunque Génesis dice que somos a imagen, pero la imagen y semejanza de Dios es nuestra capacidad de razonar, de pensar y de sentir como Dios lo hace, a diferencia de los demás animales. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 que la creación espera en nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos creen que la tierra está hablando? La tierra habla cuando tiembla. ¿Cuántos en este temblor les ha dado o han tomado la iniciativa de, en su casa, póstrese
y ponga las manos sobre la tierra y bendiga la tierra. Dele gracias, bendiga la tierra, porque la tierra ha sido maltratada por los seres humanos. ¿Eso es real o no? La maltrata, le echa químicos. Lea Romanos 8, le dije texto, lea, ahí dice: la tierra espera ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, es decir, de hombres justos que traten bien las cosas. Nosotros andamos por ahí tirando papelitos en la calle, tiramos el colchón a la calle, o por deshacernos de la basura le decimos al señor que pasa por ahí con una carreta: llévese esto, ¿para dónde? Yo no sé, pero bótelo por ahí. Entonces va y lo tira a los canales de agua sucia y después se llena y hay inundaciones. Eso es lo malo que estamos haciendo nosotros. Nuestro deber es cuidar la tierra, porque para eso Dios nos puso, según Génesis capítulo 2, Dios nos puso a labrar la tierra y a cuidar de ella, ¿o no? ¿Cuánta gente ha dado el testimonio en campos donde la tierra no producía y se agarraron a orar las iglesias? En Guatemala hubo un lugar, Almodonga, donde los campesinos se postraban a orar por la tierra y la tierra fue transformada y empezó a dar unos frutos impresionantes. Ahora no, yo no le estoy diciendo que nosotros somos del culto de la Pachamama y vamos allá a la selva, no, eso no, nada de eso, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso, pero si hay una realidad, hay algo donde vivimos de lo cual tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios es espíritu, hermano. Dios no tiene un cuerpo físico, es invisible, eterno y no está limitado, escuche, ni por el tiempo ni por el espacio, porque Él es espíritu. Por eso Él puede estar en cualquier lugar. Él es espíritu. Dios también tiene una esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? Diga conmigo: el amor. Dios es amor, y yo ya lo expliqué, pero vamos a Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice allí? El apóstol Juan nuevamente hablándonos, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Yo ya expliqué acerca del amor de Dios, ¿verdad? Hubo una ilustración. El amor es la esencia misma de su ser. El amor es la esencia misma de su ser. Y escúcheme, como un padre corrige a sus hijos por amor, aunque le duela al hijo, Dios también lo hace. Y cuando Dios corrige, cuando Dios manda lo que manda o permite lo que pasa, no lo hace por venganza ni por odio, sino por amor, como lo haría un padre con su hijo cuando lo corrige y le quita ciertas cosas para que su hijo pueda enderezar el camino. Dios nunca hará nada, hermano, para dañarnos a nosotros. Nunca. Nunca. Amén. Dios es amor. El amor es la esencia misma de su ser, que se define por ser perfecto, compasivo y lleno de gracia hacia su creación. Dios no solo posee amor, sino que Él es amor por definición. Él no tiene, Él es amor. Todo lo que hace surge de esta naturaleza y por lo tanto no debemos sentir temor. Allí mismo en Primera de Juan 4 versículo 18, ¿qué dice? Y aquí nos golpea este texto conforme a lo que acabamos de vivir, por el temor que se generó en muchas personas. Pero si usted conoce que Dios es amor y que Él nunca hará nada malo en contra suya, mire lo que dice este versículo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, cuando yo realmente conozco a Dios, dice, echa fuera el temor. Se van los temores porque yo ya conozco a Dios, sé que Él no va a hacer nada malo en contra de mi vida, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios es amor. En su carácter, el carácter de Dios, Dios es santo y justo. Una de las mayores definiciones del carácter de Dios lo encontramos, no está allí, no lo van a poner tampoco, pero hago una referencia. Juan 3:16, ¿qué dice? Un texto muy conocido. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablamos del carácter de Dios, Dios es santo y justo. Dios, en su carácter de santidad, tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Si Él es santo, Él tiene que castigar el pecado. Ahora, Él es justo. Y Él sabe, hermano, que nosotros no podemos por nosotros mismos librarnos del castigo. Entonces, Dios es santo, castiga el pecado, pero al mismo tiempo es justo, enviando por nosotros en propiciación a su santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en una cruz. O sea, Dios arregló el problema en su mismo carácter. Dios castigó el pecado en la cruz y dio quien lo castigara, que era su propio Hijo, que murió en la cruz por nosotros y nos libró.
del pecado. Cuando aceptamos la obra de Cristo, que es por gracia, somos librados. Es decir, hemos arreglado dos cosas con Dios. Hemos aceptado que Él es santo y que Él es justo, y que ahora ya no somos condenados, porque Dios nos ha librado, hermano, por la obra que Él hizo. Isaías 6:3, ¿qué dice? Isaías 6:3, cuando el profeta Isaías tiene tremendo encuentro en el templo y cae de rodillas impactado, y una de las cosas que él puede decir es acerca del carácter de Dios. ¿Qué dice Isaías 6:3? Cuando él escucha a los querubines, dice que el uno al otro los querubines daban voces diciendo: santo, santo, santo. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. En la Biblia usted nunca va a encontrar que diga Dios es justo, 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 ni va a encontrar que Dios es bueno, bueno, bueno. Lo único que se repite, porque es la manera de decir que no hay forma de definir su santidad, es decirlo 3 veces. Yo no podría definir la santidad de Dios, me quedaría corto. Entonces, como es tan escasa mi capacidad, lo que podemos decir es santo, santo, santo. También se refiere a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aquí dice que es santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Salmo 145:17. Salmo 145:17. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice allí? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es justo. Él no va a hacer nada malo. Yo debo conocer a Dios. ¿Que fue terrible lo que pasó? Sí. Pero ¿cuál es el sentido si yo conozco a Dios que le debo dar? Dios tiene una razón y Él está llamando a la gente que se vuelvan a Él. Que se vuelvan a Él. Usted cuando lea a Jeremías, por ejemplo, Jeremías hay un texto, no lo tengo bien ubicado, pero usted lo puede encontrar en Jeremías. Dice que al pueblo de Israel día y noche fueron azotados y en su rebeldía nunca se volvieron a Dios. Yo en mi experiencia como pastor he conocido gente, perdieron su matrimonio, perdieron un hijo, se fracasaron financieramente, fueron a la cárcel, y con todo lo que le estoy contando nunca se arrepintieron. Y yo cuando miraba a esa persona, que hasta yo lo fui a visitar a la cárcel a llevarle palabra, yo cuando lo miraba yo decía, ¿qué tendrá, qué necesitará para que realmente doblegue su corazón? ¿Qué necesitará? Y usted pregúntese en la humanidad, ¿qué más necesita la humanidad para que reconozca que hay un Dios soberano? ¿Qué más necesitan? ¿Qué habrá que pasar para que realmente vean que Dios es real? ¿Será que estamos esperando lo peor ahora sí? Porque lo peor viene al final, según lo que está escrito en la palabra. ¿O no? Entonces Dios es justo, ¿verdad? Y por último, Dios tiene atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir la omnipotencia? Diga amigo, que todo lo puede. Para Él no hay nada que se le escape. Él es poderoso. ¿Qué dice en Lucas 1:37? Cuando María concibió del Espíritu Santo, María no entendía. Y hay algo tremendo que se le dice allí en Lucas 1:37. Amén. Dice, porque nada hay imposible para Dios. María, conforme a la fe, hermano, no necesitó de un hombre para concebir en su vientre. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque no hay nada imposible. Ningún ser humano puede hacer lo que pasó con ella, porque para concebir un bebé se necesita un hombre y una mujer, pero María no. ¿Por qué? La razón, porque no hay nada imposible para Dios. Es decir, Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios puede meter la mano debajo de un carro que va al precipicio. Dios puede contener una edificación y no permitir que se derrumbe, hermano, porque para Él no hay nada imposible. Y esa es la mentalidad que yo tengo que manejar con Dios, de verlo en esa dimensión. También Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe. No hay nada que se esconda. Leamos allí en Hebreos 4:13. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Hebreos 4:13, que dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo delante de Dios.
No hay quien se encubra delante de Él. Y ahora lo vamos a leer en el siguiente texto que viene. Porque lo último del atributo de Dios es que Dios es omnipresente. Es decir, que puede estar ¿qué? En todas partes al mismo tiempo. Dios no se limita en el tiempo. Por eso decíamos que Él es espíritu, porque cuando reconocemos que Dios es espíritu, Él no está limitado, hermano, a lo físico, ni al tiempo ni al espacio. Para Dios no existe el tiempo, ¿saben ustedes? El tiempo es para nosotros los seres humanos, porque Dios es un eterno continuo. Dios es pasado, presente y futuro. Él sabe lo que fue, sabe lo que está pasando y sabe lo que habrá de venir, porque Él está en todo tiempo. El tiempo es para nosotros los seres humanos, no es para Dios. Dios no puede estar limitado por el tiempo ni contenido por el tiempo, porque Él es el creador de todo. En Salmo 139, hermanos, disculpen, me voy a tomar unos momenticos más para terminar. Amén, me disculpan. Salmo 139. Este salmo es poderoso, hermano, porque habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 139, versículos 7 al 12? Leemos. El salmista, hablando acerca de la omnipresencia de Dios, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dígalo conmigo, ¿qué pasa? Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. El Seol es el lugar de los muertos, y ahí está el Señor. Yo un día dije aquí algo que alguien me dijo: ay, pero ¿cómo va a hacer eso? Y le dije: ¿sí es real? Porque si Dios es omnipresente, Dios está en todo momento y en todo lugar. Yo le pregunto: ¿Dios puede estar en un prostíbulo? Sí, porque Él es omnipresente. Y si no, entonces ¿cómo va a juzgar después a la gente? ¿Cómo los va a juzgar? Ahora, usted diría: ¿pero por qué no hace nada? Porque es que Dios dio libre albedrío al hombre y el hombre toma su decisión. Dios llama, pero Él no obliga. Dios está llamando, pero Él no va a obligar a nadie. Es nuestro deber volver la mirada a Él voluntariamente. No hay nada más odioso que usted lo monten, hermano, a una religión y lo lleven obligado. No, porque eso no agrada a Dios. A Dios hay que buscarlo de corazón. Y la gente que está metido en todos estos lugares, gente que ha olvidado a Dios. Y no quiere decir por eso que Dios no está allí. Dios está mirando todo. Pero desgraciadamente, hermano, es el ser humano el que ha tomado otra decisión y Dios los ha dejado. Porque al final su propia decisión será su propia condena. ¿Sabían ustedes que el hombre puede decidir el pecado? O sea, el hombre puede decidir cuando peca, pero lo que el hombre no puede decidir son las consecuencias del pecado. El hombre no puede decidir cuál va a ser el castigo por causa del pecado. Él sí decide qué va a hacer cuando peca, porque la tentación está allí y yo decido si la sigo o no la sigo. Pero una vez que se comete, yo no tengo autoridad sobre las consecuencias. Hay personas que se fueron a adulterar, a fornicar, tomaron la decisión de cometer un pecado, pero las consecuencias no las pudieron evitar. Y yo he escuchado testimonios de gente que después de eso terminó con problemas de enfermedades sexuales. Imagínense un SIDA. Tomó la decisión de adulterar, pero la consecuencia no la vio venir y le vino. Es tremendo eso, ¿sí o no? Entonces, hermano, Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Dice aquí: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente, escuche, las tinieblas me encubrirán. Porque hay gente que dice: Dios es Dios de luz. No, Dios también, para Él, Dios es Dios de la luz y de la oscuridad. Nada se esconde delante de Él. Esa es la magnitud del poder de Dios. Amén. Dice: aún la noche resplandece alrededor de mí. Y escuche, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios es Señor, amo, dueño, Señor absoluto de todo. ¿Usted cree que la gente porque se esconde va a quedar sin condenación? Me escondí para pecar. Ahí está mirando quién. En Proverbios dice que los ojos de Dios
están sobre toda la tierra para mirar a los justos y a los injustos. Dios nos ve. Si algo yo le decía siempre a mis hijos cuando salían que pedían un permiso, yo le decía, acuérdate que Dios te está mirando. Yo no puedo estar, pero Dios te está mirando. Dios te está mirando. Tiene todo el poder nuestro Dios, conoce todas las cosas y está presente en todo lugar al mismo tiempo. Y cierro con esto. La humanidad no tiene excusa. Ninguno tendrá excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado. Romanos 1, 19 al 20. Dios se ha manifestado a través de la creación. Luego, este temblor, ¿no nos habló Dios? ¿Sí o no? La misma creación, hermano, habla de Dios. Romanos 1, versículo 19 al 20, ¿qué dice? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, Él es espíritu, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma naturaleza nos dice que hay un creador. Alguien tuvo que construir esta tierra, alguien tuvo que darle vida a todo lo que existe. Las cosas no existen porque sí. Dios ya habló por medio de la creación, pero Dios también habla por medio de su palabra. La Biblia nos habla acerca del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es que inspirada por Dios. Yo le digo a la gente, pastor, quiero que Dios me hable. Le digo, lea la Biblia. La mejor manera que Dios le va a hablar a usted, lea la Biblia. Dios le va a hablar a través de su escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿dónde están los hijos de Dios? Dice que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios habla a través de su palabra. Hermano, es una necedad, es una ignorancia no leer la Biblia cuando Dios nos habla a través de ella. Es despreciar al ser tan poderoso que nos quiere hablar a través de su palabra. ¿Por qué usted no se levanta y lee la palabra todos los días? Lea un trozo pequeño, pero lea la Biblia. Conozca a Dios. Vuélvalo un hábito en su vida y al final ya no le será ningún problema. Antes va a sentir el deseo y la necesidad de leer la palabra. Y por último, hermano, la Biblia es el registro escrito donde Dios revela su voluntad, su historia con la humanidad y su ley. ¿Cómo obedecer a Dios? Por medio de su palabra. Dios me enseña su ley, sus mandatos, sus principios. Allí me los enseña el Señor y yo aprendo. Y por último, y este es uno de los más poderosos, Dios habla a través de Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 1:1 y con esto cerramos para orar. Hebreos 1:1, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces por la creación, por la palabra, por los profetas, dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2 de Hebreos 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habla en estos tiempos a través de Jesucristo y por eso predicamos la palabra, predicamos a Cristo. Hermanos, conozcamos a Dios. Yo quiero que usted salga de aquí con el deseo ferviente de conocer a Dios. Hay dos maneras que usted debe procurar conservar en su vida: la oración y la lectura de la palabra. Yo le aseguro que usted lo hace fielmente, hermano, será corto el tiempo en que usted va a empezar a ver cambios en su vida. Usted va a empezar a entender la vida de una manera diferente. Cójale amor a la palabra. Yo cuando estaba así jovencito como ustedes, yo tenía un trabajo y yo ya conocía al Señor. De los 14 años de edad conocí al Señor, me predicaban la palabra y lo recibí en mi corazón. Yo me acuerdo que yo terminaba rápido mi trabajo en la tarde. ¿Y sabe para qué? Para llegar a mi casa
y abrir la Biblia y empezar a leer. Me gustaba leer la Biblia. Yo la hallaba a gusto, la saboreaba, me parecía tan agradable leer la escritura. Hoy en día usted tiene la Biblia escrita, que es lo mejor, el libro escrito es lo mejor, pero si la tiene en el celular, pues también lo puede leer en cualquier lugar. Yo a veces estoy haciendo cola por ahí, todo lo que me pongo a pensar, lo que no debo, otra cosa, abro el celular, abro la aplicación y me pongo a leer la Biblia. Leo la palabra, aprovecho el momento, me instruyo, aprendo. Pero la idea es conocer a Dios. ¿Cuántos se van a proponer a partir de ahora a conocer a Dios? ¿Cuántos lo quieren conocer? Porque Él quiere que tú lo conozcas y por eso Él te llamó, por eso Él te escogió y Él se quiere revelar a tu vida. Ponte de pie, vamos a orar y le damos gracias a Dios.